Alright, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video en mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre la sentadilla, la famosa sentadilla. Si es verdad que la sentadilla perfecta existe, y no solamente eso, sino si es verdad que todo el mundo debería hacer la sentadilla. Porque cuando vamos a la sala de musculación, el monitor que nos entrena siempre nos dice, en la gran mayoría de los casos, que la sentadilla es algo que tienes que hacer obligatoriamente. Y no solamente eso, sino que la posición de los pies, la posición de la punta de los pies y la profundidad a la cual tiene que bajar tiene que ser determinada, es decir, los pies en cierta dirección, a cierta anchura, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que estas instrucciones no están malas, hay una pequeña población que a lo mejor no va a poder acatar estas instrucciones por ciertos detalles en términos anatómicos, de los cuales ya vamos a hablar aquí. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar una sentadilla, las instrucciones que normalmente nos dan en el gimnasio son las siguientes. Uno, la espalda derecha, lo cual está súper, súper bien. Nosotros sabemos que la sentadilla pues es un ejercicio bastante complejo y la seguridad de la espalda tiene que ser tomada en cuenta y la única manera en que nosotros podemos tener eso en cuenta pues es manteniendo nuestra espalda derecha, ¿sabes? Es decir, no jorobarnos, no flexionar la columna lumbar, porque esto probablemente aumenta nuestro riesgo de lesión. Entonces, esto de mantener la espalda derecha, súper, súper bien y aplica absolutamente para todo el mundo. Ahora, cuando nos vamos a la anchura de los pies o que los pies deben estar a la anchura de tus hombros, es una vez más, si bien es cierto que esto es una recomendación sólida y básica y no está mal, hay personas que por ciertos detalles anatómicos no van a poder realizar este tipo de indicaciones y ya vamos a hablar por qué. De la misma manera con la punta de los pies, que tienen que estar apuntando hacia cierta dirección, no hacia afuera o es hacia adentro. Algunas personas te dicen, no, siempre hacia adentro, o perdón, siempre en línea recta o siempre un poquito apuntando hacia afuera y prácticamente que te forzan a realizar ese patrón de movimiento, cuando en realidad esto no aplica para todo el mundo. Ya vamos a hablar por qué. Hay un mito popular, la rodilla no debe pasar la punta de los pies, es lo que tú siempre vas a escuchar a la hora de realizar la sentadilla. Esto es un mito que ha sido desmentido muchísimas veces. Lamentablemente las personas que imparten cursos de entrenamiento hoy en día no se actualizan con la evidencia. Hay personas que tienen estas creencias hace muchísimos años y tampoco se actualizan y esto se va repitiendo de generación en generación. También hay personas que simplemente no estudian y repiten lo que le dicen el entrenador en el gimnasio y pues prácticamente toman eso como la palabra de Dios. Entonces, esto de que la rodilla no debe pasar la punta de los pies se originó muchísimos años atrás de un estudio que se realizó y se dio cuenta que cuando las personas hacían sentadilla y la rodilla pasaba a la punta de los pies, es decir, dejaban que la rodilla se moviese hacia adelante, aumentaba el torque. Y si no sabes qué es el torque, mi video de biomecánica aquí en YouTube te lo va a explicar. En la rodilla un 20%. Y los investigadores llegaron a la conclusión de que, bueno, no, la profundidad de la sentadilla o la sentadilla no se tiene que hacer hasta cierta profundidad porque esto te va a dañar la rodilla, va a hacer que te lesiones. Lamentablemente, los investigadores obviaron o ignoraron la otra parte de la ecuación. Y es que, ¿qué es lo que pasa cuando tú no dejas pasar la rodilla por encima o por delante de la punta de tus pies? Pues tú tienes que compensar haciendo otro tipo de movimientos y en este caso, pues tienes que inclinar un poco el torso hacia adelante. Ahora, cuando inclinas el torso hacia adelante, la fuerza o el torque se aumenta hasta un 100%, un 1000% creo que es, en la cadera. Es decir, tú estás prácticamente que sacrificando aumentar el torque en la rodilla por un 20% en cambio de aumentar el torque en la cadera o en la espalda baja en más de un 100%, lo cual es ridículo porque nosotros sabemos que las lesiones en la sentadilla o en este tipo de ejercicios compuestos pues ocurren mayormente en la espalda baja. Entonces, esto de que no, la rodilla no debe pasar la punta de los pies es totalmente falso por estas razones. Si bien es cierto que cuando bajas completo aumenta un poco el torque en la rodilla, nuestro cuerpo está diseñado para lidiar con esto y este torque no te va a poner en riesgo de lesión, especialmente si eres una persona que ha estado entrenando por mucho tiempo y que se ha adaptado a este tipo de fuerzas en la rodilla y no solamente eso, sino que prácticamente puede lidiar con este tipo de fuerza porque tus músculos, tendones y ligamentos se han adaptado a esta carga en este específico patrón de movimiento. Así que esto de que las rodillas no deben pasar la punta de los pies, totalmente un mito. Y esto va a depender de, por supuesto, la estructura del individuo, si pasa o si no pasa la punta de los pies, pero no es algo que tienes que estar prestando la atención mucho. As to grass es una obligación, es decir, no, tienes que bajar completo. Si bien es cierto que yo soy un partidario de que las personas deben bajar hasta menos 90 grados o al paralelo, romper un poquito el paralelo, hay personas que se enfocan tanto y prácticamente tienen una adicción, una obsesión porque los clientes peguen el Q del piso cuando están haciendo la sentadilla, lo cual esto no aplica para todo el mundo por detalles que ya vamos a ver más adelante.
Otro detalle es que los pies tienen que estar en la misma posición, es decir, el pie derecho tiene que estar alineado con el pie izquierdo, las puntas de los pies tienen que estar apuntando las dos hacia el mismo lado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también es totalmente falso. Una vez más, esto no es que está mal cuando un instructor de gimnasio te diga esto, pero si tú eres una persona que tiene como que complicaciones adaptando este tipo de instrucciones, es probablemente porque tú perteneces a un pequeño porcentaje de la población que por debido a cambios que tienes estructurales y que no todo el mundo en términos de anatomía es igual, pues deberías prácticamente que investigar qué es lo que se ajusta a ti para realizar el ejercicio, aunque no cumpla con todos estos parámetros que te están diciendo, porque incluso si no cumples con esto, estás realizando el ejercicio bien, a excepción, por supuesto, de mantener la espalda derecha. Si no estás manteniendo la espalda derecha, ahí sí te garantizo que estás haciendo el ejercicio mal, especialmente la columna lumbar. Dicho esto, pues vamos a ver cuáles son estos cambios de los que estamos hablando. ¿Por qué no todos deberíamos hacer la sentadilla de la misma manera? Pues aquí primero vamos a poner una pelvis normal, y esto es importante saberlo para poder llegar a la respuesta. La pelvis está formada por tres huesos, normalmente el ilión, el pubis y el isquión. Estos juntos forman la cavidad de la pelvis. La cavidad de la pelvis está aquí, donde es el fémur, que es el hueso de la pierna, se ajusta firmemente y por supuesto está cubierto con tejidos conectivos, fascia y músculos, ¿sabes? Que te ayudan a mover estas articulaciones. Entonces, esta es una pelvis normal y es bueno saber esto porque por supuesto esto es lo que está involucrado cuando tú haces una sentadilla. Ahora, aquí tenemos un fémur, que simplemente es el hueso de la parte de arriba de tu pierna, el cual se inserta en la cavidad de tu cadera. Y aquí tenemos la cavidad de tu cadera vista desde un costado. Entonces, la parte del fémur, lo más importante que tenemos que prestarle atención es el cuello, es decir, esta partecita que está aquí, y la cabeza, que es como que esta partecita que está aquí. ¿Y por qué tenemos que prestarle atención a esto? Pues o porque es importante saber esto cuando estamos realizando la sentadilla, porque recuerda, estos son los huesos o las articulaciones que están involucradas cuando tú realizas este movimiento y tienes que saber la anatomía para poder entender por qué algunas personas pueden adaptar ciertas posiciones y por qué otras personas no. Y por qué no es todo acerca de no, tienes que mejorar tu movilidad o tu flexibilidad. Algunas veces esto ni siquiera te va a ayudar a adoptar ciertas posiciones. Ahora, ¿cuál es el detalle con todo esto y las figuras que les mostré anteriormente? Estos diagramas están estandarizados y generalmente solo muestran lo que se considera anatomía normal, es decir, la pelvis, el fémur y la cavidad de la pelvis que les mostré anteriormente son prácticamente que diagramas estandarizados y esto no representa a la gran mayoría de la población. Los humanos no son todos iguales en términos estructurales y la forma en que se forma la cabeza del fémur y el zócalo de la cadera, es decir, donde se inserta ese fémur, puede variar de persona a persona y por eso tenemos que tener en cuenta la anatomía a la hora de asignar ejercicios. También puede haber variaciones en la orientación de estas estructuras, así como en la profundidad del zócalo de la cadera. Es decir, hay muchas variaciones, no nada más los ángulos, sino la profundidad y por supuesto cualquier otro tipo de cambios en la cabeza del fémur, el cuello del fémur. No solo puede haber diferencias interindividuales, creo que aquí me salté una, sí. También puede haber diferencias en longitud, es decir, una persona que es más alta pues va a tener un fémur a lo mejor más alto que una persona que es más corta y esto por supuesto va a cambiar cómo la persona hace la sentadilla. Ahora, a este punto, que es el gran detalle de todo. No solo puede haber diferencias interindividuales, es decir, entre individuos, de un individuo a otro, sino también diferencias intraindividuales, es decir, de una pierna a otra, de una parte de la cadera a otra. Ya todo esto lo vamos a ver más adelante. Y la pregunta es, si tenemos diferentes estructuras, ¿cómo esperamos que todo el mundo haga la sentadilla de la misma manera o que incluso pueda hacer sentadillas sin disconformidad? Es decir, ¿cómo esperamos que una persona que no tiene la cadera igual que otra o no tiene la profundidad de la cadera o de la cavidad de la cadera igual que otra o no tiene el fémur igual que otra, va a realizar una sentadilla de la misma manera que la otra persona? Por eso tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas porque no podemos asignar ciertos patrones de movimiento a personas que son totalmente diferentes. Así que, ¿cuáles son las diferencias entre individuos? Pues vamos a ver. Las variaciones que existen son numerosas, pero estas son las principales que deben considerarse. Uno, el ángulo del cuello del fémur. Ya hablamos sobre esta partecita aquí que es el cuello, perdón. Este puede estar un poco hacia abajo, un poco hacia arriba, un poco hacia el medio. Entonces hay diferencias en esa parte. También tenemos la longitud del cuello del fémur, que este simplemente puede ser un poco más largo, un poco más corto, intermedio. Entonces también existen esas variaciones. Versión o torsión del fémur. La versión o torsión hace diferencia el ángulo de inclinación que tiene. Si está un poco hacia atrás, si está un poco hacia adelante. Ya vamos a hablar con esto más adelante.
la combinación de variaciones, es decir, puede haber un fémur con cabeza grande, cuello pequeño, cuello grande, cabeza pequeña, etcétera, etcétera, etcétera. Orientación de la cavidad de la pelvis. La cavidad de la pelvis también puede variar, puede estar un poco inclinada hacia abajo, un poco hacia arriba, un poco hacia el medio, y esto por supuesto va a afectar cómo las personas pueden realizar la sentadilla. Y la profundidad de la cavidad de la pelvis. Algunas personas tienen esta cavidad profunda, otras personas no la tienen tan profunda, y esto por supuesto tiene que ser tomado en cuenta. Ahora, cuando nosotros tenemos toda esta información, no es que tú vas a ser capaz de ir al gimnasio, evaluar a un cliente y decir como que, mira, sabes que yo creo que tu cavidad del pelvis, de la pelvis está o de la cadera está un poco profunda. Sí, estoy 100% seguro. No, no vas a poder saber, por supuesto, qué persona tiene un cuello corto, un cuello largo, una cabeza grande, una cabeza pequeña, una cavidad profunda o menos profunda. Lo que sí vas a saber es que vas a tener que hacer variaciones porque a lo mejor esa persona, por supuesto, presenta cualquier tipo de estas variaciones y no puedes asignarle un patrón de movimiento que tú consideras que es el correcto porque lo leíste en un libro. A eso es a lo que trato de llegar con todo esto. Ahora, ¿cuáles son estas diferencias entre individuos? Pues tenemos el ángulo del cuello del fémur. Como pueden ver aquí, estos son huesos reales de personas reales y como les comenté, las figuras anteriormente representan diagramas que son prácticamente estandarizados, pero estos son de cadáveres reales y como puedes ver aquí, aquí tenemos dos fémures de dos personas diferentes. Uno apunta más hacia arriba y el otro apunta más hacia abajo. Aquí pueden ver que el cuello está un poco más inclinado hacia arriba y aquí pueden ver que el cuello está un poco más inclinado hacia abajo. Entonces, estas dos personas no van a hacer la sentadilla de la misma manera por estos cambios en términos de estructura. Tenemos la profundidad de la cavidad de la cadera. Oh no, aquí me equivoqué. Pero bueno, aquí lo que quería decir era la cabeza del fémur, o el cuello, la longitud del cuello, perdón. Si pueden ver aquí, el cuello es casi idéntico, pero la longitud del cuello es diferente entre las dos imágenes, lo que puede afectar la cantidad de cabeza o cuello que cubre la cavidad de la articulación. Es decir, si tú tienes un cuello más largo, pues la cavidad no va a cubrir tanto la articulación como si tuvieses un cuello más corto. Entonces, esto también tiene que ser tomado en cuenta. Aquí, sobre la profundidad de la cavidad de la cadera, me equivoqué. Versión y torsión del fémur. A esto es a lo que me refería. El ángulo de la cabeza entre estos dos fémures es muy diferente. Esto suele ser un resultado genético donde podría haberse realizado debido a movimientos repetitivos cuando el esqueleto aún estaba maleable y crece durante la juventud. Es decir, esto pueden ser variaciones genéticas, pero también puede ser debido a todo lo que tú realizaste durante tu adolescencia e incluso durante tu infancia, debido por supuesto a que los platos de crecimiento del hueso estaban un poco más, digamos, abiertos o estaban todavía propensos a cambios. Entonces, la dirección a la que apunta esta cabecita, que simplemente hace referencia a versión y torsión, pues va a definir, por supuesto, que también puede hacer una persona en la sentadilla o cómo la puede hacer. Tenemos la longitud del cuello del fémur también, pues como pueden ver aquí, aquí hay muchas variaciones, ¿sabes? Una vez más hay cabezas pequeñas, cabezas grandes, la longitud puede ser un poco más grande, un poco más pequeña, los huesos pueden ser un poco más grandes, un poco más pequeñas. De verdad que hay muchísimas variaciones. Puede haber diferentes longitudes de cuello, diferentes cantidades de torsión, diferentes ángulos de cuello y por supuesto variaciones en la profundidad y orientación de la cavidad de la cadera, lo cual también vamos a ver más ahorita. Que aquí tenemos otro detalle. En este caso, pues aquí tenemos la orientación de la cadera. Si puedes ver el hueco aquí, o la cavidad de la cadera, donde se inserta el hueso de la pierna o el fémur, pues este está apuntando un poco más derechito, mientras que este está apuntando un poco más hacia abajo. También tenemos la profundidad de la cavidad de la cadera. Si podemos ver, esta es claramente más profunda que esta. Y entonces estas personas no van a hacer la sentadilla de la misma manera. Y ya vamos a ver por qué. Existen variaciones en ángulos y profundidad, como pueden ver, y no solamente eso en la cadera, sino también en la cadera como tal. Hay personas que tienen un lado de la cadera más inclinada que otra, o un poquito más hacia adelante que otra, y esto por supuesto también va a afectar cómo esa persona puede realizar la sentadilla. Ahora, ¿qué es esto? ¿Cómo se lleva todo esto a la práctica? Pues aquí tenemos un pequeño detalle. Si tú tienes una persona, por ejemplo, que tiene una cavidad de la cadera bastante, qué sé yo, con una profundidad normal, y tiene una cabeza del fémur o un cuello bastante como que delgado, esta persona va a tener más rango de movimiento. Esta persona va a poder hacer una sentadilla sin ningún problema y a lo mejor, por supuesto, no va a tener ningún tipo de dolor. En cambio, si tú eres una persona que tiene una cavidad de la cadera profunda y es bastante pequeña y tiene una cabeza del fémur grande,
pues tu rango de movimiento va a estar limitado, porque tan pronto cuando trates de hacer un movimiento, a lo mejor digamos una sentadilla súper profunda, vas a tener contacto hueso con hueso y esto te puede llevar a lesiones. ¿Por qué? Porque vas a estar irritando. Una vez más, el hueso no es que está conectado directamente a la cavidad, sino que hay tendones o que hay ligamentos, etcétera. Entonces esos ligamentos, tendones van a ser irritados y esto te puede llevar a lesión. Entonces esta persona va a tener menos rango de movimiento y a lo mejor no va a poder adoptar ciertas posiciones en la sentadilla que esta persona que puede tener más rango de movimiento y puede adoptar ciertas posiciones en la sentadilla sin ningún problema. Ahora, aquí tenemos los ángulos de anteversión y de retroversión. Entonces, si tú tienes una persona que tiene una cadera normal, que simplemente pertenece a un cierto ángulo de anteversión, esta persona a lo mejor va a poder seguir las instrucciones que normalmente se dan en el gimnasio, pies a la anchura de los hombros, pies apuntando un poco hacia afuera, etcétera. Ahora, si tú tienes una persona que bien sea por, qué sé yo, cuestiones genéticas o por lo que realizó durante la infancia, tiene un cierto ángulo de anteversión, es decir, el fémur está apuntando a esta dirección, esta persona, si tú le pides que ponga los pies un poco hacia afuera cuando hace la sentadilla, puede experimentar dolor, puede experimentar una incomodidad, incluso no puede bajar a la profundidad que tú le puedes o que tú le pides que baje, y a lo mejor esta persona se vea beneficiada de mantener los pies en una posición recta cuando está realizando una sentadilla. Si tú tienes una persona que digamos tiene este ángulo de retroversión en la cadera y por supuesto necesita mantener cierta postura en los pies, es decir, el ángulo de los pies tiene que estar un poco hacia afuera para que se pueda alinear mejor con su estructura. Si tú le pides a esta persona que haga una sentadilla con los pies derechos o con cierto ángulo de flexión o de torsión, perdón, pues probablemente esa persona va a experimentar dolor y deberías experimentar diferentes posiciones para ver qué es lo que se le hace más cómodo a esa persona. Entonces, debido a estas cosas que le estoy comentando ahora y debido a las diferencias estructurales que le comenté anteriormente, no todas las personas van a poder hacer la sentadilla de la misma manera. Tú tienes que evaluar al sujeto y ver qué es lo que se adapta a él. Si tú tienes una persona que va por primera vez al gimnasio y la pones a hacer como que la sentadilla con las instrucciones normales, ¿ok? Pies a la anchura de los hombros, las puntas de los pies apuntando un poco hacia afuera, baja hasta cierta profundidad, etcétera, y esa persona lo hace sin ningún dolor e inconformidad, perfecto. Eso quiere decir que esa persona pertenece al promedio de la población. En cambio, si tú tienes una persona que la pones a hacer ese tipo de cosas y te dice que no puede bajar más allá del paralelo y te dice que siente alguna disconformidad, puede ser porque esta persona, uno, puede ser que está haciendo la técnica mal y tienes que corregir la técnica, pero si está haciendo la técnica bien y presenta este tipo de disconformidades, pues probablemente tengas que evaluar diferentes profundidades, diferentes posturas en términos de la anchura de los pies. Algunas personas se sienten mejor con los pies un poco, no súper cerrados, pero un poquito menos que la anchura de los hombros. Algunas personas se sienten un poco más cómodas cuando incluso abres más allá de la anchura de los hombros. Una persona se siente más cómoda con un pequeño grado de torsión en el pie, otras personas con un pequeño grado más excesivo, otras personas con la punta de los pies derecho, algunas personas pueden bajar as to grass, es decir, pegar prácticamente que el Q del piso, otras personas cuando llegan a 90 grados, pues hasta allí nada más pueden bajar porque empiezan a tener contacto hueso con hueso. Entonces, todas estas evaluaciones tú las tienes que hacer cuando estés en el gimnasio. Y recuerda, no nada más existen variaciones en términos de interindividuales, sino intraindividuales. Una persona puede tener un ángulo de anteversión en una pierna o en una cadera y puede tener al mismo tiempo un ángulo diferente de retroversión en la otra cadera. Entonces, esa persona nunca va a poder hacer una sentadilla con los pies en la misma posición. Esa persona a lo mejor va, por ejemplo, yo te voy a un ejemplo de mi propio caso. Yo, para hacer una sentadilla, y para que la sienta cómoda, tengo que tener el pie izquierdo apuntando hacia afuera y el pie derecho apuntando derecho. Es la única manera de que yo pueda hacer sentadilla y me pueda sentir cómodo. Incluso no me siento cómodo del todo y yo limité las sentadillas en mi programa hace muchísimos meses porque es cierto que no es un ejercicio que se adapta a mí. No importa qué tantas modificaciones haga en mi técnica, siempre lo siento un movimiento como que no natural para mí, me termina doliendo un poquito la rodilla, un poquito la cadera y yo no hago sentadillas desde hace muchísimo tiempo, sentadillas en barra libre, hago la jaca o hago prensa, etcétera, porque eso se adapta mejor a mi estructura. Entonces, si una persona te está obligando a hacer una sentadilla porque dice que la sentadilla es obligatoria, es totalmente falso. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes estructuras en términos de anatomía y por supuesto esto nos va a afectar y va a afectar si podemos realizar ciertos ejercicios y cómo los podemos realizar. Entonces, si tú eres una persona que digamos hace sentadilla hoy en día
y tiene que hacer sentadilla con el pie izquierdo un poco hacia adelante y con el pie derecho un poco hacia atrás, y un entrenador te está forzando como que no, tienes que hacerlo con los pies en la misma posición y a ti te resulta incómoda esa posición, pues probablemente sería mejor idea que realizaras la sentadilla como tú parece que sea cómoda y no como el entrenador te está diciendo, porque si tú eres una persona que está asimétrica, es decir, que no tiene asimetría en las articulaciones, y esa persona te está formando que sea asimétrica, pues probablemente estás causando más daño que beneficios. ¿Por qué? Porque una vez más, especialmente si estás en tus 20, en tus 30, porque si bien es cierto que tú puedes ser asimétrico cuando tienes 10 años, 12 años, y porque las placas de crecimiento óseo, es decir, de tus huesos todavía están creciendo y se están como que moldeando, todavía están abiertas, pues a lo mejor si adoptas cierta simetría, esto puede ser que tus huesos y tus caderas vayan creciendo en cierta posición y puedas adoptar esa posición. Pero si tú eres una persona que ya tiene 25, 30 años, ya esas placas de crecimiento óseo están cerradas, es decir, ya no pueden ocurrir deformaciones que te puedan llevar a cambios estructurales, y adoptar un movimiento para el cual tú no estás diseñado o diseñada, pues te puede afectar muchísimo y te puede llevar a lesiones. ¿Por qué? Porque si tú una vez más tienes cierto grado de retroversión o cierta profundidad de la cavidad de la cadera en una cadera y en la otra no, y tú, digamos, tratas de hacer las cosas exactamente iguales, pues una parte de tu cadera está bajo tensión mientras las otras no. Entonces, esto te puede llevar a imbalances de conformidades y te puede llevar a lesiones por el simple hecho de tener que adoptar cierta posición cuando tú estás diseñada para realizar la sentadilla, digamos, con el pie un poco más hacia afuera que el otro, con un pie más adelante que el otro, con un pie más atrás que otro. Entonces, mucho cuidado cuando alguien te trata de decir que tienes que adoptar cierta posición. Al seleccionar un ejercicio, hay que tener en cuenta lo siguiente, y esto no nada más aplica para la sentadilla. Uno, todo el mundo es diferente en términos de estructura ósea. No solamente esto aplica con la cadera, sino con el hombro. De la misma manera, la profundidad en la cavidad del hombro, donde se inserta el hueso, el húmero del brazo, pues va a cambiar muchísimo de persona a persona. Entonces también tiene que tenerse en cuenta cuando estás asignando ejercicio del tren superior, en la estructura ósea de la persona. Una vez más, no es que vas a saber qué ángulo tiene la persona en el acromio o cuál es el grado de profundidad, pero sí vas a saber que prácticamente ciertos ejercicios le molestan a una persona y a otras personas no. No todo el mundo va a poder hacer ciertos movimientos. Una vez más, si tú estás forzando a una persona a que haga una sentadilla ass to grass y esa persona tiene una profundidad de la cavidad de la cadera, digamos, súper, súper amplia, y tiene una cabeza del fémur súper grande y no hay mucho espacio para el movimiento de ese hueso en la cavidad de la cadera, esta persona cuando baje los 90 grados va a experimentar contacto hueso con hueso, y esto por supuesto es malo, y esto te puede llevar a irritación de ciertos tejidos, ligamentos, y te puede llevar a lesiones. Entonces, forzar ciertos movimientos en personas es una mala idea. Si esa persona no puede realizar el movimiento y ha realizado muchísimas variaciones en la técnica, pues probablemente quiera seleccionar otro ejercicio, especialmente cuando se trata de hipertrofia. Si tú eres un powerlifter, pues probablemente tienes que hacer sentadilla, peso muerto y press de banca a muerte. No importa que te duela, no importa lo que pase, pero si estás entrenando para hipertrofia, puedes hacer variedad de movimientos. Nosotros buscamos un estímulo en el músculo y no necesariamente un patrón de movimiento. Forzar una posición, un rango de movimiento es una mala idea, lo mismo que le comenté anteriormente. Si tú tienes una persona que tiene poca flexibilidad o tiene ciertas variaciones estructurales en el hombro, por ejemplo, y esa persona no puede hacer un press de hombro por detrás de la nuca, como hoy en día se forza mucho a hacer, y esa persona te está diciendo que hay cierta incomodidad, y tú le dices, no, es que tienes que hacerlo detrás de la nuca porque tú sabes que esto es mayor activación, que el Arnold lo hizo así, pues es una pésima idea. De hecho, yo no soy ni siquiera partidario de recomendar este tipo de ejercicios por cosas que a lo mejor puedo comentar en otro video. Pero bueno, la idea es que no tienes que forzar posiciones o rango de movimientos. A excepción, por supuesto, de que sea un problema de técnica. Si esa persona te dice, no, es que mi estructura, yo no puedo, yo no sirvo para esto, pero la técnica es pésima, pues probablemente corrige la técnica. Y si toda la técnica está bien y esa persona todavía no puede adoptar esas posiciones, pues probablemente a lo mejor quieras cambiar el ejercicio o buscar otra alternativa. También existe el grado de flexibilidad y movilidad. Hay ciertas posiciones que puedes trabajar en flexibilidad y movilidad y adoptarlas. Por ejemplo, si tú no puedes bajar o cierta distancia en la sentadilla, o si te aparece el bot wing y es una cosa de, qué sé yo, movilidad en el tobillo, puedes mejorarla. Pero si es algo estructural en tu cadera y en tu fémur, pues probablemente no hay movilidad y flexibilidad que te ayude a adoptar cierto rango de movimiento. Combinación de variaciones del fémur. Que, mira, yo me equivoqué en esta presentación, creo que esto no era aquí. Ajá, esto, hay que variar la distancia, posición de los pies, profundidad y más si es necesario, ¿sabes? Es decir,
Si tú primero le das instrucciones a una persona de que adopte cierta posición, anchura, pies a la anchura de los hombros, punta de los pies en cierta distancia, las manos en cierta posición, etcétera, baja hasta más allá de 90 grados. Pero si tú ves que esa persona no puede realizar el ejercicio y está realizando una buena técnica, pues a lo mejor quieras variar la distancia que esa persona está bajando. Si bien es cierto que siempre está bueno encaminar a una persona por bajar hasta los 90 grados, no le pidas que baje más allá de 90 grados si esa persona no lo puede hacer. A excepción de que tú veas que es algo técnico o que es algo que se puede mejorar y que no es algo estructural. La posición de los pies, si tú ves que esa persona te dice, wow, yo me siento mejor haciendo la sentadilla con un pie hacia la izquierda y otro pie apuntando un poco más hacia adelante, y si forzas a esa persona, no, los dos pies tienes que apuntar hacia adelante, probablemente sea una mala idea. Tienes que cambiar la posición de los pies y ver cómo esa persona responde mejor. De la misma manera, la profundidad. Pon a esa persona a hacer una sentadilla sin pesa, que baje completo y empiece a mover la cadera y los pies para ver qué es la posición en la que se siente más cómoda y luego pueda replicar eso en el entrenamiento con pesas. Creo que eso es todo y bueno, espero que le haya gustado esta presentación. Yo siempre termino mis presentaciones como que en un segundo, como que, bueno, eso fue todo, chao. Pero se me olvida hasta dónde termina la presentación. Así que nada, espero que le haya gustado y nos vemos en la próxima.